Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos, de anochecida en mitad del cerro, los exiliados. Pues hace no 19 años, 21 para 22, Eduardo, que era un funcionario de mi juzgado, con motivo de haberse constituido en Motril la asociación Motril Acoge, y ahí nos habíamos conocido unas cuantas personas que estábamos asustados de lo que estaba pasando con los naufragios, estábamos asustados del brote racista del Ejido que había habido, del modelo Marbella como un referente que parecía imparable. Pues el bueno de Eduardo, con el que sigo teniendo una grandísima amistad, ahora está en Granada, pero vendrá el viernes a estar con nosotros. Pues Eduardo me puso en contacto con Felipe Villa, que era concejal del Ayuntamiento de Motril. Y bueno, charlando decidimos hacer unas jornadas hace 22 años y yo le dije, bueno, que sepas dónde vas, porque esto os puede perjudicar electoralmente después, tal. Felipe me dijo, no, eso son tonterías, los principios son los principios. Y aquí estamos, 22 años después. Entonces, yo creo que después de eso se constituyó la Asociación Derechos Humanos y Migraciones de Motril, de la que es presidente, y yo creo que, bueno, pues con esa coherencia hemos ido avanzando, hemos ido viendo que hay que situar en el centro del debate los derechos humanos de los migrantes, hay que poner y tomar partido por la cultura de los derechos humanos frente a la cultura de la frontera, algo que hoy en día es falso, porque no se puede concebir la frontera como se ha concebido antes, desde que hay esas migraciones forzadas masivas. Todo es distinto, hay que buscar nuevas soluciones y sobre todo poner en el centro del debate a las personas, los derechos humanos de las personas. Y ese es el fin de la Asociación Derechos Humanos y Migraciones de Motril, que Felipe es el presidente y bueno, pues va a deciros unas palabras en nombre de la asociación, que está muy viva y que queremos que siga así apoyando nuestras jornadas. Gracias, Felipe. A ti. Bueno, pues buenas tardes. Tengo que aclarar que yo soy el presidente porque fui el que corrí menos y rápidamente me engancharon. Pero presidente, presidenta, somos todas las personas que estamos organizándolo. Yo solamente soy formalmente. Bueno, en nombre de la asociación quiero daros la bienvenida a todos los ponentes, a todas las personas que van a intervenir como ponentes y a todas las personas que vais a asistir y que realmente dais vida a esta jornada. Como decía Luis Carlos, queríamos aclararlo porque se habla mucho de 19 años, pero no, hemos organizado 19 jornadas, pero son 22 años ya. Empezamos en el 2002, concretamente en el año 2002. Y hemos faltado 2 años, una por imperativo de fuerza mayor de la pandemia, en el 2020, que ya las teníamos organizadas también, pero hubo que suspenderlas. Y otro año no las pudimos organizar porque quizás no fuimos lo suficientemente convincentes para que algunas instituciones colaboraran con nosotros. Al año siguiente volvimos a ser convincentes y ya otra vez retomamos la organización. Pero empezamos en el 2002, éramos bastante más jóvenes que ahora. No teníamos, o sea, no hemos perdido un ápice de ganas, seguimos con las mismas ganas, pero sí que es verdad que teníamos menos ganas que ahora. Y sobre todo, pensando y hablando con Luis Carlos, cuando nos llamamos por teléfono para llorarnos un poco, el tema es que, desgraciadamente, cuando empezamos la jornada pensábamos que creíamos que la evolución de los derechos iba a ir en aumento. Y eso no ha ocurrido, ¿no? Como somos todos o podemos constatar todo el mundo. Desgraciadamente, los motivos que nos movieron a organizar estas jornadas por primera vez no solamente no han cambiado a mejor, sino que han ido a peor. Yo creo que ha habido un retroceso bastante importante, una degradación de los derechos muy, muy importante. Y, por tanto,
seguimos en la necesidad de organizar esta jornada desde el prisma que decía Luis Carlos. Yo sigo combatiendo y me niego total y absolutamente a que se ponga a las personas como objetos. Me niego a utilizar la palabra mena, me niego a utilizar la palabra sin papeles, me niego a utilizar la palabra ilegales. Incluso, etimológicamente, yo creo que ni debemos utilizar la palabra extranjeros, porque etimológicamente extranjeros son extraños, y para mí no son extraños. Ninguna persona me es extraña. Puedo conocerla más, puedo conocerla menos, pero no es extraña. Y por tanto me niego total y absolutamente a cosificar a las personas de esa forma, a catalogarlas de esa manera. No creo que debamos de caer en este tipo de cuestiones, ¿no? de cosificar a estas personas. Son personas como nosotros, que con sus necesidades, son personas que tienen que tener el reconocimiento de la ciudadanía. Por eso, frente a la degradación democrática en la que estamos sufriendo, la aplicación de los derechos, debemos responder con el ejercicio de los derechos, debemos responder con la exigencia de los derechos. Los derechos hay que exigirlos, es como se tienen que cumplir. Hago mío unas palabras de Luis García Montero, que en un artículo que escribía se llamaba Rabiosa Actualidad. Luis decía: puesto a hablar de degradación democrática, nada es más hiriente que la capacidad de distinguir entre el concepto de ciudadanía y los derechos humanos. Carecen de actualidad rabiosa los miles de cadáveres que han flotado en la espuma sucia de nuestros amaneceres junto a la costa que no pudieron pisar. La causa es el hambre, la guerra, el deseo de vivir, pero también unas leyes de extranjería que asumen sin vergüenza la separación entre los derechos democráticos de la ciudadanía y los derechos humanos. Eso es lo que ocurre en nuestro mundo. Es ahí donde está la lógica última del dinero y la desigualdad, la lógica del miedo y la necesidad de devorar o ser devorado. Tan pendientes estamos de la rabiosa actualidad que se nos olvidan las verdades de siempre. Pues bueno, pues esta jornada tratan precisamente de concienciar de las verdades de siempre, porque seguimos empeñados en dar una respuesta democrática y de derechos humanos al fenómeno migratorio. No hay separación en mi existencia, no hay separación entre democracia y derechos humanos. Si una sociedad se cree democrática, tiene que aplicar los derechos humanos a todas las personas, a todos los ciudadanos que acuden a esa sociedad. También decía otro insigne pensador, escritor, que me encanta, Eduardo Galeano, decía que hay quienes creen que el destino descansa en las rodillas de los dioses, pero la verdad es que trabaja como un desafío candente sobre la conciencia de las personas. También estas jornadas están pensadas precisamente para eso, para elaborar un destino desde el compromiso con las personas. Nosotros somos los que creamos el destino de las personas que tenemos a nuestro alrededor, con el diálogo, con la solidaridad, con la justicia social. No podemos dejarlo a terceros, a gente, a extraños, externos, sino que somos nosotros con nuestro compromiso los que lo creamos. Y ese es el germen de la jornada, es el germen de la asociación, y por eso estamos aquí organizándolas. Y organizándolas también pues desde el debate libre, desde la interconexión entre los ponentes y los escuchantes, y discutiendo sobre aspectos éticos, jurídicos, políticos, sociales, artísticos, desde todo el punto de vista, ¿no? Eso es lo que siempre le dice Luis Carlos, que es el éxito de la jornada, esa combinación perfecta que hay entre las personas que exponen y las personas que asisten como público, pero que luego se convierten en protagonistas. Ese fue lo que motivó el espíritu de Motril y es el que pretendemos seguir expandiendo como espíritu de convivencia, como espíritu de expansión de los derechos humanos y, ya digo, y la democracia, que es lo importante. Muchas gracias por vuestra asistencia y bueno, y vamos a ver, nos explica Luis Carlos el programa.
Bueno, lo que te comentaba cuando decía antes es que cuando ves a la gente un principio de coherencia da gusto embarcarte en un proyecto. Esto que comentaba Felipe sobre lo que es Motril, esta mezcla de reflexiones con Maresca, reflexiones profundas, cuestiones jurídicas, sociales, políticas, mezclado con el arte, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es un poco lo que ha dado vida a estas jornadas y ha hecho que se mantengan en definitiva. Y bueno, y esto es lo que vamos a intentar hacer en este programa. Empiezo por mañana por la mañana porque Álvaro ya está aquí y no me quiero repetir después. Entonces, mañana por la mañana vamos a tener dos aportaciones, yo creo que muy interesantes. La primera estará a cargo de, la modera Javi Baeza, estará a cargo de Patuca, de Patricia Fernández Vicens. Patricia está todos los años aquí, ella es de las jornadas, es una parte más de las jornadas y yo creo que es muy importante y nos aporta además una experiencia como abogada que está en todas las peleas de la frontera, que eso es realmente lo complejo, es decir, saber dónde están los derechos y, además, intentar con eso hacer una nueva concepción de lo que son las migraciones, de lo que son las fronteras. No se pueden concebir unas fronteras cerradas en un momento histórico de migraciones masivas. Lo decíamos antes, la guerra de Ucrania ha provocado que más de 100 millones de personas busquen refugio huyendo de la persecución o de la guerra. Eso es una cifra inédita, es bastante más que la que había solicitando refugio después de la Segunda Guerra Mundial. Y esta es la dimensión del problema y por eso lo tenemos que analizar desde otra forma, desde el punto de vista del análisis de las personas con dignidad y de las personas que son titulares de unos derechos. Porque la clave con la que hemos debatido todos estos años ha sido eso. Si son derechos, son de todos. Si no, no son derechos, son privilegios. Entonces yo creo que estas claves son importantes. Eso Patuca nos lo ha explicado muy bien y lo hemos visto con ejemplos de casos que ha llevado. Estaría también Denia Mejía, una gran defensora de los derechos humanos de Honduras. Ya lo sabe, yo tengo un especial afecto para ella. Nos conocimos en circunstancias muy complicadas después del golpe de Estado de Honduras. Yo estaba allí desempeñándome, como dicen ellos, como comisionado de verdad de Honduras. Y allí nos conocimos y vimos la realidad, pasamos momentos realmente complicados y eso generó una amistad bastante fuerte entre nosotros hasta el punto de que ella aprovecha cualquier circunstancia para venir a España, bajar a Motril, porque para ella Motril es un referente ya en Honduras, o sea que eso lo tenemos que tener. Y nos van a hablar de la fuerza de las fronteras, o sea, Honduras ha sido un país que ha tenido un desplazamiento impresionante de personas que se ha solucionado con unas violencias espectaculares porque nadie sabía que Honduras estaba en una dictadura profunda, que las condiciones y la desigualdad era brutal y que de repente veían a cientos de miles de personas yéndose del país sin saber muy bien por qué. Bueno, sobre esto nos hablará Denia. Y luego la siguiente mesa de la mañana yo creo que es muy interesante porque es otro concepto de la frontera. O sea, la frontera no es ya el bloque de alambres y de cemento que hay en la frontera, sino que son vejigas opacas que están dentro de los estados de derecho, dentro de las democracias. Y eso es, yo creo, una cosa muy importante de analizar. ¿Qué es lo más representativo de esto? Pues los centros de internamiento de extranjeros. Y va a venir Arcadio Díaz Tejera, el que fue juez del CIE de Barranco Seco en Gran Canaria, que es compañero de la asociación y que tuvo intervenciones muy interesantes sobre jueces de los CIEs. Ha habido bastantes, entre ellos Ramiro, estuvo un año, que estará por aquí, al que queremos mucho y después de venir de ponente pues está bajando a casi todas las jornadas, como debe de ser. Y la otra gran vejiga, las grandes vejigas son los campos de refugiados. Es decir, y para esto vendrá un médico que es experto en bioética, Pablo Simón,
que nos hablará fundamentalmente sobre estas otras fronteras que son los campos de refugiados, y él nos hablará, nos dirá si es muy parecido a otros tipos de campos que no tenían que repetirse jamás en la historia de Europa, ¿no? Y después tendremos algo que hemos trabajado mucho en estas jornadas, que es con fotoperiodistas, es decir, la imagen de aquellas personas que fotografían la tragedia. Yo creo que es fundamental para que nos enteremos de qué está pasando realmente en estos momentos en las fronteras, en la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Alessio Mamos, un fotoperiodista italiano, conectaremos con ellos por Zoom. La idea inicial es que vinieran a Motril. De hecho, la persona que le va a traducir ya estuvo, Marta Beringreri, ya estuvo aquí el año pasado, y lo tenemos que hacer porque van además ahora a Irak. Entonces van a estar 3 días, pero era bastante complejo que pudieran venir. Bueno, pues les incorporamos a los fotoperiodistas que han pasado por estas jornadas, ¿no? Javier Bauluz, Juan Medina, etcétera, etcétera. Y luego por la tarde haremos, después de esto, que es aquí a las 4:30, nos vamos a Salobreña. En Salobreña primero haremos un homenaje a nuestro querido Mariano Maresca, que tanto nos ayudó, tanto nos acompañó, tanto nos dio conceptos muy básicos para defendernos en este fenómeno de las migraciones, y lo haremos allí en Salobreña. Se proyectará el documental Mariano Maresca, Palabra a Palabra, que es de José Sánchez Montes. Lo hemos visto aquí una vez y se le añade una grabación final, que es la parte de cuando le entregamos el premio Derechos Humanos y Migraciones, en la que Mariano tocó la escultura de hierro del escultor José Antonio Elvira y nos explicó cómo ese era con el material que había que trabajar, es decir, un material duro, difícil de moldear, porque estábamos construyendo una sociedad así. Bueno, pues se proyectará esa última parte también en el documental, y luego hablará Sánchez Montes, que es el director del documental. Hablará Felipe Villa, que fue un destacado alumno de Mariano Maresca, fue el primer profesor que conoció al llegar a la facultad. Y bueno, pues le haremos un pequeño homenaje, un reconocimiento, porque él nos ayudó muchísimo en esto. Y a las 8 de la tarde, allí también, en el Auditorio Salobreña, será el concierto de Pedro Pastor. Desde hace 10 años más o menos venimos trayendo gente para que canten contra la exclusión. Es curioso lo de mañana, porque el primero en venir fue Luis Pastor y mañana el que va a cantar es su hijo. Bueno, esto es que hay relevo generacional, que muchas veces hay gente que se asusta. No, lo hay. Y lo hay, y muy interesante además, ya veréis, los que no lo habéis oído ya lo veréis. Y finalmente, el último día, por la mañana, habrá digamos, Begoña López Anguita y José Alberto Navarro tratarán 2 casos concretos de cómo podemos hacer las cosas bien. Esto no se trata de mandar un mensaje derrotista, o sea, se trata de decir aquí se pueden hacer las cosas y se pueden hacer bien. Y se tratarán 2 temas sobre menores en los que instituciones como la nacionalidad se han utilizado en algunos casos para la protección de la infancia. Yo creo que eso es básico, se puede hacer, y debemos de interpretar la ley y la Constitución en ese sentido, ¿no? Después, la proyección de Nicolás Castellano, M de menores, que bueno, yo creo que es la vida de 14 chicos, dura 50 minutos, que han hecho la ruta migratoria. Y no os voy a adelantar cómo es el documental, pero seguro que os va a interesar. Nicolás Castellano quiere hablar para presentar el documental y después pues vendrá un debate muy interesante sobre pedagogía, es decir, para hablar sobre una cosa, o sea, sintetizando, sobre educación o prisión, ¿no? Vamos a tener un debate sobre la forma de intervenir con estos menores en la educación, que creemos que es lo fundamental, que es lo que puede solucionar muchas situaciones que parecen irreparables, irreversibles, y para esto tendremos pues a 2 pedagogos que han trabajado mucho este tema, que son Juan de Vicente Abad, que sobre todo desde el campo de la orientación educativa,
y Fernando Trujillo, que es profesor de la Universidad de Granada, aunque está en Cádiz, donde tiene la docencia. Por la tarde, una cosa que a Ramiro le gustará mucho, vamos a hacer una cosa, yo creo, interesante, y ahí vamos a necesitar la participación de todos. Desde el año 19 se está, digamos, intentando que vaya permeando en las sociedades la idea de que esto es un mundo global y que, por tanto, tarde o temprano, las circunstancias nos van a obligar a hacer una constitución para la Tierra. Uno de los promotores de esta iniciativa es Luigi Ferrajoli, que para los juristas es alguien, los juristas demócratas es alguien muy importante, y no puede venir, pero le hemos hecho una grabación. Y agradezco a Fátima el trabajo que tuvimos allí porque se estropeaba la comunicación. Es una grabación de unos 12 minutos en la que habla de algo muy interesante, que se lo hemos leído. Él critica mucho lo de los poderes salvajes, los poderes políticos y económicos salvajes, ¿no? Y él habla, pues, de cómo se invierte la filosofía sobre las migraciones dependiendo de si se trasladan los colonizadores o los colonizados. Y entonces, como el jus migrandi, que desde Francisco de Vitoria, los juristas españoles, se teorizó, como cuando es al revés, pues se teoriza de otra manera y no se permite. Es decir, de considerar el jus migrandi como un derecho natural, pues pasa a ser, bueno, pues el derecho de la frontera a protegerse de las migraciones. Y finalmente tenemos una cosa muy interesante que es, bueno, como siempre, mezclando el arte, Juan Carlos Mestre, un poeta, bueno, francamente bueno, él es de León, aunque vive en Madrid, ha escrito mucho sobre Gonzalo Rojas y hace una poesía, bueno, pues si habéis leído a Antonio Gamoneda, pues muy en la línea de Gamoneda, ¿no? Y bueno, pues eso será el acto de cierre. El año pasado el acto de cierre lo hicimos en el Museo del Azúcar. Y este año la idea que tenemos es hacerlo también, es decir, saldremos de aquí, en aquella puerta del patio a la derecha, y allí entraremos para hacer el último, digamos, la última ponencia de este poeta, para poder despedirnos todos con una cosa artística como hemos hecho otros años. Y este es básicamente el programa que os digo, os presento y a ver qué tal nos va. Bueno, pues empecé por mañana por la mañana, pues para poder presentaros ahora a Álvaro y no repetirme en otras cosas. Bueno, una de las cosas que analizamos aquí, en el sentido que veíamos antes, es la importancia de que las instituciones cumplan su función. Y los jueces tenemos unas obligaciones, los fiscales otras, y yo creo que este tipo de cuestiones puede ser muy importante, si no para solucionar el problema, sí por lo menos para evitar el sufrimiento innecesario. Y en eso yo creo que la Fiscalía tiene una función muy importante en los temas de las migraciones, en los temas de las personas vulnerables, en los temas de los menores, los emigrantes, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es una cuestión que es fundamental. Y los fiscales no solo tienen competencias en la persecución del delito, de los delitos de odio, de racismo, etcétera, etcétera, sino que tienen una función que es esencial, que es la de proteger los derechos de los más vulnerables. Y esto se hace, y se hace desde las fiscalías, aunque es una cuestión menos visible. Y yo creo que de la intervención de los fiscales en este tipo de cuestiones de protección de los derechos, especialmente de la infancia, yo creo que es una cosa fundamental, una competencia bastante desconocida de las fiscalías y por eso queremos hoy hablar sobre esto con Álvaro García Ortiz. ¿Quién es Álvaro García Ortiz? Bueno, pues Álvaro ahora es el fiscal general del Estado.
Ha sido fiscal durante 25 años. Estuvo especializado en delitos contra el medio ambiente, llevó el caso del Prestige y es una persona que por todos es considerado como un gran fiscal, hasta el punto de que ha sido el secretario general de la Fiscalía General del Estado durante varios años y ahora es fiscal general. No me voy a extender mucho en el currículum porque, bueno, yo creo que es conocido y que para nosotros es una satisfacción que haya venido. Pero sí me quiero extender en una cuestión. Yo de Álvaro destacaría en este momento su generosidad, su hospitalidad para participar en este tipo de cuestiones. Y fue a mediados de enero que se proyectaba por primera vez la película M, que vamos a ver después. Entonces coincidimos allí en Madrid y me dice Álvaro, oye Luis Carlos, a mí estas cosas me interesan mucho, tú avísame. Y le cogí la palabra y aquí está. Eso por sacar la lengua a paseo. Porque me imagino que tendrás, vamos, no me imagino, sé cómo tienes la agenda, sé cómo tienes la situación en este momento, pero yo creo que es bueno compaginar y compatibilizar con este tipo de cuestiones, es decir, que se pueda hablar desde la libertad, desde la reflexión en este otro tipo de espacios. No en vano los fiscales han tenido participación aquí en estas jornadas y muchas. A las primeras ya vino Félix Pantoja, al que le hicimos, que está aquí con nosotros esta tarde también, al que le hicimos repetir otras 2 veces, ¿no? Bueno, no digo nada más, pero de verdad te agradezco mucho el ofrecimiento y el que hayas podido desplazarte, aunque tengas mañana que pegarte un madrugón. Gracias, Álvaro. Pues nada. Bueno, muchísimas gracias, Luis Carlos. Es un honor estar aquí, no es ningún débito y las gracias las tengo que dar yo por esta oportunidad. Gracias a los organizadores, a juezas y jueces para la democracia, a DIM, a las instituciones locales, el Ayuntamiento de Salobreña, el Ayuntamiento de Motril, la Diputación, la UNED sobre todo, que nos acoge, y a la abogacía española también y a todos los amigos que veo en el público, que la verdad que se siente uno como en casa y está francamente bien. Bueno, cuando Luis Carlos me propuso venir aquí, la verdad es que es un compromiso, pero un compromiso realmente importante. En primer lugar, por la temática. Cuando me dice, habla de lo que quieras, migración y derechos humanos, habla de lo que quieras, eso es una trampa tremenda, porque es mejor que te den un tema concreto, puedes preparar un tema concreto, una temática, algo que ha ocurrido o que no ha ocurrido, o algo que debe ocurrir, pero ver el tema desde un punto de vista tan amplio, pues asusta. Yo no soy un especialista, yo soy un especialista en medio ambiente y a lo mejor entiendo un poco ahora los complejos mecanismos de funcionamiento de una institución como es la Fiscalía, pero poquito más. Lo que tengo, lo que trato de tener, pero no personalmente, sino lo que trato de trasladar ahora que represento a una institución, es otra sensibilidad o una sensibilidad con la que no se nos conoce a los fiscales. Y esa es una de las razones de estar aquí, es una de las razones por las que yo te pude decir llámame, porque es importante ir. Y es importante que la Fiscalía Española no solo esté en los actos institucionales, pues como hay que estar, porque somos una institución, un órgano constitucional y representamos una parte muy importante de lo que podemos llamar el equilibrio de la justicia española, pero debemos estar en muchos más sitios y debemos visualizarnos en muchos más sitios. Por eso es interesante y es importante ir y acudir no solo a cosas ornamentales, sino a otras que tengan un cierto significado, dar un pequeño cambio de aire, un pequeño cambio de sentido a lo que hacemos, y yo creo que ya con eso, solo con eso, algo he cumplido o algo hemos cumplido. La Fiscalía es no sé cómo decirlo. El otro día nos llamaban entidad en un sitio, en otros organismos, en otra institución, en otro colectivo. Bueno, lo que sea la Fiscalía es bastante desconocida. Y lo que somos es un grupo humano de 2.613 fiscales que tratamos, afortunado o desafortunadamente, de hacer lo mismo y nunca lo conseguimos, pero tratamos.
Tenemos grandes palabras en nuestra forma de designarnos constitucionalmente y más grandes palabras todavía en lo que las leyes nos atribuyen. Pero luego hay que trabajar y hay que estar en el día a día, luego hay que ser capaces de traducir esas palabras tan bonitas que expresan las leyes en el trabajo diario y en el servicio público a los ciudadanos y a las ciudadanas en la asistencia. En materia de migración, pues qué decir, es un desafío y es una perspectiva muy diferente dependiendo el enfoque que la Fiscalía Española le quiera dar a este tema, como cualquier tema relacionado con los derechos humanos. Sobre cualquier dinámica o sobre cualquier cuestión se puede pasar de puntillas, se puede leer la letra de la ley, se puede establecer criterios generales, pero se puede también incidir, tratar de cambiar un poquito el rumbo del barco de la justicia o del barco de la Fiscalía para llegar a un puerto diferente al que estamos llamados a llegar. Y solo con eso también creo que habremos hecho bastante, porque nuestro oficio no es cambiar rumbos, es intentar ayudar en la vida de la gente y si somos capaces de hacerlo, pues bienvenidos. Desde ese punto de vista, como te digo, Luis Carlos, yo me planteé decir muchas cosas y empecé a darle vueltas a esta charla que me trae un poquito de cabeza desde el día que nos vimos. Y el planteamiento iba siendo algo bastante de formulario y empecé a darle vueltas a la legislación, que es lo que hacemos los juristas cuando no sabemos muy bien qué decir. Digo, pues vamos a ver y cuento la legislación. Y voy allí, le cuento que hay la Convención de Ginebra, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de Derechos del Niño, los principios y recomendación de Naciones Unidas sobre derechos humanos de los migrantes, situación de vulnerabilidad. Y a la vez que vas preparando las charlas te vas dando cuenta de lo que hay, de la cantidad de cosas que hay, de la cantidad de legislación y la cantidad de sensibilidades que hay plasmadas en esta legislación. Y cómo no nos inventamos nada, que antes de que estuviéramos nosotros o viéramos nosotros lo que está ocurriendo, a mucha otra gente se le había ocurrido, o mucha otra gente había tenido las vivencias, desgraciadamente había tenido las vivencias que han provocado esta legislación. En el marco nacional, en el marco internacional, y repasando la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Corte Europea, la Carta Social, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Código de Fronteras de Schengen con el Reglamento de 2016 y dices, ¿cómo hemos llegado a esto? Si la letra de la ley está meridianamente claro, si lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer ya se ha analizado con anterioridad, si miramos la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y vemos que efectivamente, que también está bastante claro, que luego retorcemos o somos capaces de individualizar conductas y evitar lo que realmente ha querido decir un tribunal, y somos capaces de hacerlo, porque los juristas a veces tenemos esas extrañas habilidades de desviar la atención de lo principal y no fijarnos en lo concreto, que es lo que nos toca. Y viendo la jurisprudencia del Tribunal Europeo, pues todo esto que está aquí, el derecho de asilo, análisis que hace el derecho de asilo, que no lo contempla como tal derecho, la evaluación individualizada del riesgo, lo que dice de las devoluciones en alta mar, viendo lo que está ocurriendo, lo que dice de las expulsiones colectivas, viendo lo que hay, los menores no acompañados, el tema de los internamientos. Y luego vemos nuestra normativa, también vamos descendiendo y vemos lo que hay. Y lo que hay es también la ley del derecho de asilo, la ley de derechos y libertades extranjeros en España. Pero a mí me ocurrió una cosa en lo que estaba dándole vueltas a qué contaba en esta charla. Me ocurrió como fiscal general y me ocurrió también como persona no experta en tema de migraciones, derechos humanos y especialmente de menores. Y ocurrió la guerra de Ucrania. Ocurrió desde marzo de 2022 que un país decide invadir otro país y nos encontramos con una situación inédita. Como muy bien habéis dicho aquí, una situación de desplazamiento de millones de personas de un país a otro, de un país a otros países, y eso tuvo que provocar una reacción institucional y una reacción frente a ese fenómeno que ocurría. Y entonces sí que pensé, a toda esta gente, a todos vosotros que lleváis 19, 20 o 21 años viniendo a Motril, ¿qué puedo contar yo? ¿Qué puedo contar yo que aporte y que no sea leer los artículos de unas leyes que conocéis de sobra? Bueno, pues una experiencia diferente, que es la experiencia que yo he tenido, la desgracia y la fortuna de vivir, del conocimiento de la situación de Ucrania y de los niños ucranianos. Creo que puedo trasladar esto, creo que puede ser interesante y creo que nos puede también ayudar a reflexionar de alguna manera
un poco sobre el papel de la Fiscalía y un poco también sobre el papel de la humanidad, sobre el compromiso de la humanidad en la solidaridad o en la justicia en los desplazamientos. Solidaridad y justicia que vemos muy clara o tenemos muy claro cuando se trata de un conflicto en el que identificamos claramente a un agredido y a un agresor, identificamos claramente a una víctima y a la persona que ocasiona ese sufrimiento, pero que en otros aspectos de esta visión tan occidental que tenemos de todo, en otros aspectos parece que nos cuesta mucho más, identificar esta dualidad, ¿no? Esta dialéctica siempre. ¿Por qué? Yo creo que sí, tú lo has dicho, seguro que lo decís siempre que venís aquí, lo dice cualquier persona que piense un poquito, lo comprometido es la dignidad de las personas y lo importante es la consideración del hombre y la mujer como ser humano más allá de cualquier otro tipo de condición. Eso es lo que justifica o lo que en derecho de verdad la respuesta a lo que somos o a lo que deben ser las personas que conviven con nosotros. Fuera de eso no existe realmente esa dialéctica, pero es cierto que nuestra posición como país occidental y las coordenadas de la guerra nos ayudan a ver las cosas de manera distinta, o parece que de manera distinta, cuando quien viene es un refugiado, un niño refugiado ucraniano, que cuando viene es un niño desplazado de otro continente o de África o de una realidad subsahariana. Lo vemos de una manera absolutamente distinta. Pero bueno, yo la que he conocido es esta y es la que voy a tratar de trasladar porque me parece también interesante que lo veamos. Tenemos una guerra y tenemos un problema muy importante y un problema fundamentalmente con los menores. La Unión Europea trató en su momento de establecer unos criterios que no estaban pensados para una guerra como la guerra de Ucrania, que estaban pensados para otro tipo de desplazamientos, fundamentalmente los conflictos que se estaban produciendo en los Balcanes o otro tipo de conflictos políticos en la Europa central. Y dictó una directiva en la que se establecía unas normas mínimas de protección temporal para estas realidades que venían. Se desarrolla en España mediante un Real Decreto y, curiosamente, casi 20 años después, sí que este país, como toda Europa, ve que hay un campo de aplicación de esta norma, es decir, que sí que hay una reglamentación, sí que hay una legislación que aplicar en algo tan novedoso como es una guerra de invasión, una guerra de agresión en la que un país invade a otro. Y ahí tenemos efectivamente que hay una orden del Consejo de Ministros en 2022 que ejecuta, que es el instrumento de aplicación, el reglamento y la propia directiva. Y ahí es donde entramos la Fiscalía, y hablo de manera institucional. Para mí es difícil hablar de manera institucional de estos temas porque como persona que soy tengo muy claros algunos principios y muy claras algunas cosas, pero ahora mismo soy fiscal general del Estado y estoy hablando en un foro público. Por lo tanto, tengo que limitarme, y eso tampoco es malo, a lo puramente institucional. Por eso el mensaje que vaya a dar va a ser de conocimiento y de institución y me reservaré para otros espacios o para la charla o para el café algunas opiniones. Lo importante es saber que hay una respuesta institucional al fenómeno de desplazamiento de los niños y que la Fiscalía Española participa en esa respuesta. Eso es importante, como bien debía participar en otro tipo de respuestas, pero en esta lo hace de una manera eficaz. Y lo hace desplegando esa posibilidad a la que ha citado Luis Carlos y tan desconocida, y es las facultades tuitivas que tiene el Ministerio Fiscal Español en materia de menores y de personas vulnerables. La Fiscalía de Menores, la Fiscalía Especializada de Menores, a cuyo frente hay un fiscal de sala, una vez detectado la cantidad de niños ucranianos que venían a España, si recuerdan ustedes, en principio un fenómeno absolutamente desordenado. Había hasta taxis que iban a la frontera de Polonia trayendo gente, autobuses, voluntarios, se fletaron aviones, venían equipos deportivos. Aquello era algo muy difícil de gestionar, era una situación de urgencia en la que la buena voluntad
como pasa muchas veces con el tema de menores, puede provocar que no se dé una respuesta satisfactoria, que no se dé una respuesta ni siquiera garantista a la situación de los menores cuando se desplazan de sus entornos naturales, con sus familias, con los lugares donde habitan, a otros entornos que pueden llegar a ser más hostiles. Y desde la Fiscalía detectamos muchos fenómenos muy preocupantes, desde desplazamientos masivos, vamos a decirlos, o por lo menos de colectivos o de grupos que no venían con las garantías suficientes, porque se trataba de niños ucranianos, niños y niñas ucranianas que venían de unos centros, no sé llamar de acogida o de adopción, en los que no se encontraban las perfectas garantías de lo que nuestros estándares significaban, ni acompañados por el suficiente número de personas o por las personas que nuestros estándares garantizarían la seguridad de esos niños. Nos encontramos también con indicios o principios de fenómenos de trata, de abusos de esas situaciones de necesidad en los que, bueno, estas víctimas tan vulnerables son perfectamente o pueden ser perfectamente captadas o utilizadas por las redes o por las mafias de trata de personas. Un fenómeno hartamente preocupante, hartamente preocupante. Luego contaré por qué estoy contando también todo esto, pero una de las cosas que nos han revelado, un poco para situar esto que estoy contando de la trata, es que las búsquedas en Internet, en Google, de mujer ucraniana desnuda o prostituta ucraniana subieron exponencialmente durante el inicio de la guerra. Parece mentira, pero el conflicto, la situación de violencia y la situación de necesidad exponen lo peor a veces del ser humano, y en este caso las mujeres, las niñas utilizadas como mercancía lo han sido y como reclamo incluso. Bueno, todo esto que estoy contando, que es bastante sórdido pero también bastante real, provoca que la Fiscalía Española, junto con el Ministerio de Interior y con otros ministerios, asuntos sociales y la cooperación de las comunidades autónomas, que como bien ustedes saben tienen las competencias de amparo de menores en este país, se ponen de acuerdo en un acuerdo saludable para establecer un sistema de acogida de los menores ucranianos y que por lo menos estén todos o todas las personas que han venido con ellos localizables, con conocimiento de lo que están haciendo, y en cada supuesto en que haya una situación de riesgo se pueda alertar a la Fiscalía de Menores para que realice algún tipo de intervención. Estos protocolos funcionaron a través de los fiscales de menores. Nosotros nos organizamos en fiscalías especializadas, que es una especie de árbol que nace de la Fiscalía de Sala, que está en Madrid, pero se extiende ese árbol territorial por toda España, comunidades autónomas, provincias y con los enlaces incluso en las fiscalías de áreas o en las secciones territoriales, y a partir de ahí se puede generar toda la información de dónde, cuándo y cómo es necesaria la intervención de un fiscal de menores para garantizar la protección. El instrumento ha funcionado bastante bien, lo digo con satisfacción. Seguramente que hay menores en situaciones de riesgo ucranianos, no me cabe duda, pero en general el instrumento ha funcionado bastante bien y ha sido bastante útil, porque ha significado una referencia para esta dispersión de competencias que en el mundo de los menores también hace difícil a veces el trabajo, competencias de orden público, competencias de protección de menores, competencia incluso de los traslados de los propios menores, o en qué lugar se entendía que llegaban estos menores cuando llegaban todos a Madrid. Bueno, todo hubo que hacerlo de alguna manera, y creo que es satisfactorio. El fenómeno ha sido que han vuelto muchos de estos menores. Ha habido un retorno muy importante de los niños ucranianos que llegaron a España en las primeras oleadas, han vuelto a su tierra, posiblemente porque la guerra en determinados espacios ha mejorado. Bueno, quería contar esto porque, y esto lo puedo contar en primera persona, tuve la oportunidad como fiscal general del Estado de acudir a Ucrania hace muy poquito, el 5 de marzo de 2023, hace apenas 20 días, para conocer este fenómeno, invitado por las autoridades ucranianas. Y lo importante de esta conferencia, aparte de otras consecuencias, lo hemos visto hace muy poquito. Hay una acción penal iniciada por el fiscal de la Corte Penal Internacional, el señor Khan, en el que establece la posibilidad de que el mandatario de Rusia, el señor Putin,
pueda ser incriminado por crímenes de guerra precisamente por sus agresiones a los niños, precisamente por el trato o el tratamiento que tienen los niños en la guerra de Ucrania. Y eso es lo que voy a tratar de contar, porque a mí me lo contaron en primera persona y creo que se debe contar y creo que se debe saber. Más allá, como digo, y por eso lo intentaba contar de otra manera, más allá de quitarnos el prejuicio de pensar que se trata mejor a un tipo de migración que a otra, que se trata mejor a un tipo de personas que a otra. Más allá de eso, la realidad de la guerra es una realidad durísima, francamente tremenda. Y esta guerra está mediáticamente mucho mejor explicada que otros conflictos que seguramente están más cerca geográficamente, no llega a 1000 kilómetros de distancia de donde estamos, pero no por eso deja de tener y deja de ser lo que es. En esta conferencia se evidenciaron lo que luego ha resultado el ejercicio de la acción por parte del Tribunal Penal Internacional, y no solo se centró en los crímenes de guerra contra los niños, sino se fue mucho más allá. La verdad es que fue un foro muy interesante y pudimos compartir con la Fiscalía ucraniana experiencias, pudimos compartir datos, pudimos compartir cuestiones bastante interesantes. Entre otras, y también es interesante decirlo, lo que están haciendo las autoridades ucranianas es recopilar material, acopio de pruebas y depósito de esas pruebas para poder emprender acciones internacionales posteriores, como ellos dicen, después de la victoria, en un alarde de optimismo sin duda, pero están convencidos de ello. Y lo que quieren, lo que tratan es de que los crímenes de guerra no les salgan gratis a Rusia, sea cual sea el resultado de la guerra. Como saben, hay varias modalidades de posibilidades de persecución de crímenes de esta naturaleza: lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra o la gran persecución de lo que se llama el crimen de agresión, que sería la imputación al dirigente de un país por haber invadido otro. Bueno, se han dado pasos y entre otros la Unión Europea a través de Eurojust y la creación de equipos conjuntos y sobre todo la participación del Tribunal Penal Internacional y, por qué no decirlo, también la participación de Estados Unidos y del Reino Unido, casi siempre ausentes en estos foros de protecciones internacionales. La cuestión es que las cifras son bastante escalofriantes del todo, están ahí. Estos son los procedimientos, no el número de niños o de personas afectadas. Son los procedimientos porque allí la Fiscalía ha seguido instruyendo procedimientos uno detrás de otro para tener este acopio de pruebas y luego presentarlo ante las propias autoridades ucranianas. Es decir, ahora mismo hay juicios en el propio territorio y son perfectamente competentes para instruir y enjuiciar procesos que se produzcan en su territorio, como en su momento para poder llevarlos a una Corte Penal Internacional, un tribunal ad hoc, un tribunal especial tipo Nuremberg. Esa solución todavía no está adoptada y ya veremos qué decide hacer la comunidad internacional. Pero algunos de ellos, como digo, son escalofriantes. Casi 1000 niños asesinados o mutilados en acciones de guerra, algo que es muy difícil también de explicar en términos razonables y que provocan sin duda el éxodo de las familias y de los niños en los lugares en los que viven. La violencia sexual contra niños, nos explicaron muy claramente la Fiscalía, y tiene unos cuantos procedimientos abiertos, cómo la violencia sexual en sí misma es un arma de guerra. Un arma de guerra premeditado, es decir, a los soldados rusos se les proporciona alguna sustancia, supongo que para poder pelear mejor o luchar mejor, pero también algunos desinhibidores sexuales, porque la violación sistemática de las mujeres o de las niñas a los lugares que llevan es un arma de guerra utilizado sistemáticamente por los ejércitos invasores. Esta crudeza, la verdad es que era dura de escuchar, mucho más dura de vivir y mucho más dura por quien nos lo contaban, pero también los ataques a hospitales o los ataques a escuelas. Cosas sin sentido de un conflicto armado.
Los niños ucranianos no van a la escuela en general. En los sitios que están alejados de clase de la... Ucrania es un país inmenso, inmenso, es 8 o 9 veces España. Y claro, hay territorios que están muy lejos de la zona de guerra. Ni siquiera van a ir los niños a clase, porque no hay suficientes refugios para que en caso de un ataque los niños puedan masivamente refugiarse en ningún sótano. Luego los que pueden están teletrabajando o haciendo actividades al aire libre que luego pueden dispersarse y en el invierno no las pueden hacer. Una de las cuestiones más complicadas o más difíciles de entender es la realidad que se estaba viviendo en algunos territorios que ya habían sido ocupados por Rusia. Empezando por Crimea, cuya ocupación es del año 2009, se encontraban las autoridades ucranianas con paradojas como ver a niños ya de 18 o 19 años formando parte del ejército ruso y participando en la invasión de Ucrania. ¿Por qué? Porque las autoridades rusas han iniciado una actividad prácticamente... Ellos lo llaman genocidio, yo no sé si entra en la tipificación de genocidio, pero se le parece bastante de intentar acabar con todas las señas de identidad de un pueblo, de una nación o de una identidad nacional. Y eso lo hacen fundamentalmente a través de instrumentos educativos. Con lo que desde 2009 en Crimea básicamente los instrumentos de educación están al servicio de la guerra. Y así nos encontramos con la existencia de lo que ellos llaman Junarmy, que es unas fuerzas armadas de gente muy joven, y además esto está en redes, quiero decir que es bastante popular, voluntarios para la victoria, campos militares patrióticos que vienen a ser campos de entrenamiento de niños, clases de cadetes, por ejemplo. Bueno, cuestiones, la verdad que bastante impactantes. Y con todo esto lo que quería llegar era a este final, a este desplazamiento brutal de niños, deportación, movimientos ilegales, privación de libertad, secuestro de niños. Y me van a permitir que me remita a las notas que tomamos en esas jornadas, porque la fiscal adjunta de Ucrania nos contaba algunas cuestiones que son absolutamente intimidantes. 16.000 niños ucranios han sido desplazados hacia Rusia. Es el cálculo que ellos hacen, 16.200. El desplazamiento de personas, la mayor parte del movimiento migratorio fue hacia Polonia. Polonia hace frontera con Ucrania y además muchos trabajadores ucranianos vivían en Polonia. Era un poco la mano de obra menos cualificada que vivía en el país ajeno, que es Polonia, que es un país que está lanzado a la modernidad occidental y es un país potente en puro desarrollo. Por lo tanto, ese desplazamiento de casi de 8 millones de ucranianos hacia Polonia no significó en sí mismo un trauma para Polonia, un trauma enorme, porque había una red de acogida lo suficientemente importante de los propios compatriotas y un espíritu de solidaridad de los polacos que todo el mundo también pone de manifiesto. No ha ocasionado grandes problemas de orden público, no ha ocasionado en general grandes problemas, porque recibir 8 millones de personas son muchas personas. Y luego también el fenómeno de retorno ha sido un fenómeno que se ha producido. Estamos hablando del principio de la guerra, a mediados de la guerra también muchas personas retornaron. Hay una cifra oscura que las autoridades ucranianas no acaban de contar y es cuántas personas, cuántos jóvenes llamados a filas quisieron abandonar su país y no lo hicieron. Eso, bueno, tampoco tuvimos la falta de educación de preguntarlo. Pero lo que sí que nos importaba y sí que eran datos muy interesantes era estos 16.200 niños y niñas ucranianos, cómo y por qué habían ido a Rusia, cómo y por qué habían sido desplazados de sus hogares. Y la Fiscalía ucraniana nos contaba, en primer lugar,
algo curioso, desde el principio, desde el inicio de la guerra, desde marzo de 2022, Putin dicta 2 decretos, en primer lugar para acoger directamente a niños, para eliminar las dificultades de adopción de niños de otros países en Rusia, de niños ucranianos a Rusia, y establece unos sistemas, ya unos campamentos o unos campos, pero inmediatamente, de una manera, digamos que casi sistemática. Asusta pensar en qué momento de la guerra ya se establecen esas redes y esos campamentos, algunos hasta 500 kilómetros de la frontera con Ucrania. La Fiscalía ucraniana ha hecho más de 2.500 investigaciones, es decir, que estamos hablando de un servicio profesional de fiscales que se dedican a abrir diligencias previas o diligencias de investigación, como hacemos nosotros, y han establecido casos concretos, no elucubraciones o no cifras estimativas o no cifras de otro tipo de parámetros. Los niños deportados es el fenómeno que más preocupa, uno de los fenómenos que más preocupa a las autoridades ucranianas. De hecho, la recuperación de niños es prácticamente imposible. Ellos cifran en 307 los niños que han sido recuperados de estos 16.000. El resto, nos podemos imaginar lo que significa para una sociedad que 16.000 niños y niñas no sepan dónde están, ni manos de quién, ni de qué manera. El traslado ha sido forzoso y generalmente a territorio ruso. Esto es lo que nos contaba Victoria Lukinova, que era la fiscal ucraniana. Se producían varios fenómenos. Alguno de ellos era el sometimiento en los territorios ocupados a unas condiciones inaceptables para las familias, condiciones de falta de luz, de electricidad, de falta de acogimiento, y lo que ofrecían las autoridades rusas era, bueno, para que los niños no sufran, nos los quedamos nosotros. Y esos niños eran inmediatamente deportados a la Federación Rusa, y los padres no han vuelto a saber nada de sus hijos, Otros niños directamente eran sometidos había un fenómeno, los instrumentos de protección ucranianos, como he dicho, no se parecen mucho a los nuestros. En realidad, en algunos, podemos llamar orfanatos o casas de acogida o centros de protección de menores, no se acoge, como en España, a cualquier niño necesitado de protección, niño y niña necesitada de protección, sino que van los que están casi en extrema vulnerabilidad, los que tienen alguna discapacidad o algún problema. Y eso provocaba también ha provocado que cuando llegaron a España nos enfrentáramos a un fenómeno un poco diferente a lo que pensábamos en los instrumentos de acogida. Cuando las autoridades rusas o cuando los rusos invaden el territorio, también utilizan lo que se llama en la filtración, parece ser la utilización de niños. Es decir, hay una invasión, hay una especie de necesidad de información de quién es favorable a Rusia y quién no lo es, quién ha participado, quién ha colaborado, quién no lo ha hecho. Es una guerra muy cruel porque hay territorios prorrusos y hay en algunos supuestos, bueno, una difícil identificación de nacionalidades, incluso en el propio idioma. Y se despojaba a los niños durante estas tareas. Contaban gráficamente algunas de las diligencias que había en que niños perdidos, pues hay un bombardeo, hay un niño corriendo, niños perdidos eran llevados a centros y no se volvía a saber nada de ellos. Incluso se les ha quitado el teléfono, se les ha privado de la posibilidad de volver a ver o conocer a sus padres. Hay una investigación interesante, aunque desde mi punto de vista menos certera que los casos individuales que cada una de la Fiscalía de Ucrania ha venido realizando, que es la realizada por la Universidad de Yale, que ha venido monitorizando casos fundamentalmente a través de informaciones en abierto o informaciones que consiguen por otras fuentes, no sobre el terreno. Y se describe la existencia de centros de internamiento y centros de instalaciones de detención que se extienden desde el Mar Negro hasta Siberia. Dicen haber identificado vía satélite o de cualquier otra manera hasta unos 43 campamentos, para niños ucranianos. La verdad es que lo que más sorprende es sobre todo la sistemática de la guerra, ¿no? Como sorprende cuando echando la vista atrás en la historia se ve como la industria de la muerte funciona, la industria de la muerte de los campos de concentración funciona, y en este caso como estaba preparada una industria de traslado de niños a campos forzosos. Bueno,
¿Qué podemos hacer ante esto? Que cada niño, cada niña tiene su historia y cada padre y cada familia tiene la suya. Pues la Fiscalía Española, y ahora me toca ser Fiscal General del Estado, está intentando también colaborar y aportar su granito de arena a esta guerra, a este acopio de pruebas para la guerra o para la victoria o para la paz. En la Audiencia Nacional se están llevando a cabo la Fiscalía de la Audiencia Nacional, unas diligencias de investigación. España como país, como jurisdicción, no tiene competencia para verificar lo que ocurre en el territorio de otro país desde el punto de vista del proceso penal, pero fuera del proceso penal los fiscales sí tenemos una capacidad de actuar, que son nuestras diligencias de investigación, y ahí estamos haciendo un acopio de pruebas muy meritorio de todos los ciudadanos ucranianos que están en España, que han querido prestar sus declaraciones o sus pruebas o sus evidencias o sus fotografías o sus identidades, todo lo que sea posible para en su momento hacer este acopio de crímenes de guerra. Y también estamos reportando toda la información posible a las autoridades ucranianas para la localización de niños, la localización de menores y para también la localización de efectos o bienes que en su caso pudieran ser decomisados que pertenecen a otra iniciativa. Bueno, yo creo que he contado suficiente. Simplemente ilustrar que los fenómenos, y con esto me quedo, los fenómenos migratorios están por venir. Esto es una guerra de hoy, es la hambruna de mañana, es la necesidad, es la voluntad de pasado mañana. Y como muy bien decía Luis Carlos, no va a quedar más remedio. No va a ser ni siquiera algo voluntarista o naturalista. Hay que dar soluciones y tendremos que tener el empeño en darlas, en que después de 20 años, dentro de algún año, podamos tener otro lenguaje y hablemos de otra manera de todo esto. Yo creo que estamos en condiciones de decir que la Fiscalía Española sí quiere tener otra mirada sobre este fenómeno, sí estamos poniendo las bases o los puentes para que así sea, y si no lo hacemos, pues la sociedad es muy libre de criticarnos, que para eso estamos también, para que nos critiquen. Así que nada más, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Álvaro, por la intervención. Y ahora, si alguien quiere aportar algo, preguntar o iniciar un pequeño debate, pues es el momento en el que podamos entendernos. Sí. Dados por la Fiscalía de Ucrania han sido contrastados con otras fuentes, por ejemplo. Primero. Segundo, habla usted del cubrimiento de la guerra de Ucrania. ¿Cómo? Perdón, no he entendido. Sí, ¿habla? los datos que usted ha dado, recopilados por las autoridades ucranianas, sí han sido contrastados. Es decir, es muy importante el contraste de datos de diferentes fuentes, porque en una guerra hay dos partes. Sabemos que Rusia invadió Ucrania, pero que el conflicto de Ucrania no comienza en el 2022, comienza en el 2014 y antes, ¿no? Entonces, claro, ya hay partes enfrentadas y partes que tienen su sesgo y su interés de legitimar cada posición, ¿no? Entonces, habla usted de la Fiscalía ucraniana, pero a mí me genera dudas porque sabemos que todos los medios occidentales están dando una sola versión, medios y autoridades occidentales, y están propiciando cada vez más la guerra allí, en vez de generar unos procesos de diálogo diplomático y de diálogo político. Entonces, primera pregunta, contraste de datos. Si esos datos han sido contrastados desde otras fuentes. Me interesaría mucho también saber, habla usted de que se está recopilando aquí en territorio español información sobre las personas que quieran dar testimonio para ir recuperando eso. ¿Nos podría adelantar un poco eso, en qué proceso está? Porque también es interesante. Tercero, habla usted de que ha habido un gran número de personas que están regresando a Ucrania, ¿no? Dar un poco la explicación del por qué,
¿no? O sea, porque es curioso que haya un movimiento tan masivo hacia acá y ya se esté regresando. O sea, también tiene como algo como de fondo, ¿no? Si de pronto usted puede darnos alguna pista. Y con respecto al cubrimiento del conflicto, que dice usted que ha sido muy bien cubierto, yo creo que no ha sido bien cubierto, porque todos los medios de comunicación tienen una sola versión. Y no solamente medios de comunicación, sino representantes institucionales. No estoy diciendo ni estoy a favor de Rusia, para nada, pero sí estoy a favor de la libertad de información y del contexto, porque una guerra no es tan fácil de decir que son buenos y malos. Hay muchos intereses y la idea es que esta guerra se solucione con procesos diplomáticos y que haya paz y no más venta de armas, y que no se solucione en el campo de batalla, como dice el alto representante de Asuntos Externos de Europa, el señor Borrell, que esta guerra se solucionará o se vencerá en el campo de batalla. Ojalá que no. Entonces, a ver si me puede responder estas preguntas. Bueno, algunas sí, otras seguro que no. Pero bueno, vamos a ver, es un conflicto, es evidente que es un conflicto. Bueno, nada más evidente que lo que usted dice, y un conflicto con sesgo, y con sesgo informativo. Creo que no me he explicado bien si se me ha entendido que estaba bien cubierto. Lo que he querido decir es que desde Occidente se veía como un conflicto de buenos y malos, en el que había claramente unas víctimas y unos victimarios. Es así como lo vemos, es el reflejo que tenemos. No he hecho un juicio de valor sobre si está bien o mal. Bueno, basta acercarse a un país en guerra invadido para darse cuenta de muchas realidades. Basta con eso. Sin saber quién es bueno y quién es malo, basta ver las fotografías de las escuelas, basta ver las fotos de los niños, basta ver los testimonios, miles de testimonios, miles. ¿Qué contraste le voy a pedir yo a una fiscalía que trabaja como trabajo yo? ¿Qué contraste le voy a pedir? El contraste no existe, el contraste es el juicio que se haga, el contraste no es una apreciación genérica, porque no estoy hablando de alguien que emite una opinión, estoy hablando de... No me haga así, porque le estoy hablando de 2.500 diligencias de investigación con nombre, apellidos y personas, y niños desaparecidos. Ese fenómeno es muy distinto que sobrevolar con una foto un territorio que ocurre. Ese es un fenómeno de identificación de casos. Que hay niños muertos en Ucrania, yo creo que es muy difícil negarlo. Es muy difícil negarlo viendo los hospitales, las ciudades, las escuelas, viendo la realidad que he visto yo en ese sitio. Es imposible negarlo. Que luego hagamos otros juicios de valor sobre lo que es la guerra, cómo se debe solucionar, si el conflicto es más antiguo o menos antiguo, por supuesto, claro que sí, y habrá que solucionarlo y habrá que llegar a la paz, pues naturalmente, pero la realidad es la que es. La realidad es la invasión de un país por otro y miles de muertos en una sola parte del territorio. 20 millones de personas no se desplazan porque piensen de una manera diferente. No vienen los niños ucranianos a España porque una cuestión de propaganda rusa. Yo creo que hay realidades, nos gusten más o nos gusten menos, que son realidades. Pero a mí sí me pasa como fiscal, y está bien que comente usted lo del contraste, cuando me dicen si yo contrasto algo, que tengo un procedimiento específico para contrastar, en el que hay contradicción, defensa, publicidad, segunda instancia y tutela judicial. Ese es el contraste. Y por si acaso, claro que hay también organizaciones no gubernamentales, claro que hay institutos de Naciones Unidas, claro que hay muchos países visualizando el conflicto y participando en estas actividades, entre otras, por ejemplo, la Policía Española, por ejemplo, los médicos forenses españoles, por ejemplo, la Guardia Civil Especializada Española. Y no creo que me engañen cuando me dicen lo que está pasando allí, no creo que me engañen. Pero esa es la diferencia, no es una visión de conjunto, son paso a paso, persona a persona, con documentos, con identidades, cada una de ellas documentadas y perfectamente datadas. Puede que a lo mejor haya algo de propaganda en todo esto, ese es el miedo que tenemos. Bueno, es un miedo legítimo, es una guerra y hay versiones de la guerra, pero la realidad es indestructible en ese caso, indestructible, se lo puedo asegurar. Yo tengo mucha esperanza en su gestión, porque le escuché a usted una vez en un congreso de la Unión Progresista de Fiscales con el fiscal general del Estado en aquel momento,
decirle con mucha elegancia y con mucha educación las cosas con mucha claridad y mucha firmeza. Y con esa actitud a mí me inspiró gran confianza el que usted fuera designado. También fiscal superior de Canarias me inspira una gran confianza. Por eso, desde el cariño entre servidores públicos, me atrevo a preguntarle si cabe la posibilidad de que el papel de la Fiscalía en el archipiélago respecto al fenómeno migratorio pueda cambiar. Por una razón, porque hay fiscales muy competentes, pero que en el momento de atreverse a seguir adelante con los asuntos que tienen que ver con los hacinamientos de los migrantes, hay una especie de síndrome de Estocolmo y a veces de tantas reuniones con los responsables administrativos acaban creyendo el discurso. El discurso es no hay dónde ponerlo, no hay dónde dejarlo y acaban no ejerciendo la función que tiene que ejercer, aquello de que amor no quita conocimiento y uno tiene que hacer su trabajo, le guste o no le guste. Entonces la pregunta es si cabría la posibilidad desde la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Superior de Canarias tratar de estimular que cada uno cumpla su papel y cuando se asignan 2.600 personas en un lugar sin techo, sin agua potable y sin baño, sin ninguna cobertura judicial, no puede ser que la Fiscalía le explique al magistrado, mire, es que no tenían dónde ponerlos, porque no había ninguna instalación pública ni privada donde acogerlos. Cosa esta que no puede saber la Fiscalía porque no tiene conocimiento del patrimonio público inmobiliario en Canarias, ni del privado, ni tampoco el magistrado que hizo el auto resolviendo que era un asunto lamentable desde el punto de vista de derechos humanos, pero que no tenían dónde ponerlo. Al final a ese magistrado, por supuesto, le dieron una medalla en mérito policial. No sé si me he explicado. Bueno, como comprenderá, cuestiones puntuales como el muelle de Arquineín, como cualquier fenómeno de Las Palmas al que se está usted refiriendo, pues no procede que yo comente asuntos concretos. Sí, lo que sí le puedo decir es que hay una nueva fiscal jefa de extranjería, especialista, una fiscal nacional, hay una nueva fiscal superior la conoce usted, María Farnés, en la Fiscalía Superior de la Comunidad Canaria y hay un espíritu en la Fiscalía General que yo creo que, bueno, será sensible. No creo que fuera insensible antes, pero yo creo que se puede también establecer que se puede ser sensible quizás de otra manera y estoy seguro de que va a ser así. Sí, hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y bueno, yo soy Lola Albalá, graduada en Trabajo Social por la UNED de Motril y estudiante de Derecho también de la UNED de Motril. Y pensaba que esta tarde venía una ponencia de migraciones y derechos humanos en general y no en un discurso en particular sobre la guerra de Ucrania, porque como bien ha dicho la compañera que tenemos aquí esta tarde, la guerra no viene de ahora, viene de bastantes años anteriores. Entonces me gustaría saber y que me respondiera usted, porque yo también como trabajadora, educadora social de centros de menores, ¿no? Aquí el compañero también ha comentado, Luis Carlos ha comentado el cambio de la educación dentro de los centros y que no sean cárceles, que lo son, parecemos carceleros los que estamos o hemos pasado por ahí. ¿Por qué se trata de forma diferente a una invasión por guerra, a una invasión por motivos económicos? Porque también existen todos estos problemas en Sudamérica, en África, y lo tratamos con no la atención suficiente, sino de forma distinta, sencillamente porque a mí, en mi punto de vista, lo veo como que usted ha llegado a dar aquí un discurso con forma política y desde su ideología. Y me gustaría saber por qué se tratan las cosas de forma distinta. Porque son niños, son menores no acompañados, son niños que tienen necesidades, están en exclusión y son vulnerables. Gracias. Pues lo debo haber hecho muy mal porque precisamente quería dar el discurso contrario, quería poner una evidencia que en general en esta sociedad es aceptada para decir que todos deben ser tratados iguales. O me he explicado muy mal
o ha llegado usted tarde o hay alguna frase que no he podido decir, pero disculpe, pero mi intención, para aclararlo, era que todos los seres humanos, y creo que lo he dicho explícitamente, todos los seres humanos deben ser tratados igual y que no debe haber diferencia entre un fenómeno de guerra, una migración clara, como hemos visto, y cualquier otro tipo de migraciones basada por motivos económicos, políticos, sociales o de voluntad. Eso es lo que he dicho. Igual lo he dicho muy mal, evidentemente. Usted se ha explicado muy bien, no he llegado tarde, he llegado al principio de la tarde y me parece que su discurso desde mi punto de vista ha sido un discurso político y no de migraciones y derechos humanos en general, porque este problema de menores no existe desde ahora en Ucrania y sí existe, lo tenemos, como bien ha dicho el compañero, en Canarias, lo tenemos en Andalucía, lo tenemos en Algeciras, lo tenemos en Motril, lo tenemos en Málaga, lo tenemos en muchos sitios y la verdad que, bueno, que no en mi forma de verlo, en mi opinión, creo que el debate no se debería de haber centrado en la guerra de Ucrania, porque le damos importancia ahora, pero no viene de ahora, tiene mucho. Pues tiene usted razón, pero modestamente yo pensé que era un buen ejemplo, nada más. A mí me ha gustado. No. Bueno, yo lo que ha dicho Álvaro, pues en líneas generales lo comparto, porque yo no creo que haya guerras de buenos y de malos, ¿no? Todas las guerras son de malos, todas las guerras son cometidas por miserables, todas las guerras merecen el desprecio a los guerreros y, por lo tanto, en ese sentido, ni me inclino por el asesino Putin, pero tampoco puedo elevar a los altares al déspota Zelensky. Sí coincido con Arcadio, y esa sería la pregunta, que a mí me gustaría que la Fiscalía General del Estado, y por la sensibilidad que aprecio en el Fiscal General del Estado y por algunos miembros de la institución del Ministerio Fiscal, me gustaría preguntarte si es posible que el Ministerio Fiscal, que perfecto Andrés Ibáñez en su libro Tercero en Discordia lo ha definido como una institución ambigua, deje de ser ambigua y complaciente con el poder político ejecutivo. Esa es la pregunta que te hago. Nada menos. Bueno, con todo respeto a perfecto Andrés Ibáñez, podemos hablar mucho, pero yo creo que aquí hablamos de migraciones y derechos humanos. El debate sobre el encaje constitucional de la Fiscalía y la defensa de la ley va tan lejos como el debate sobre la defensa de la ley y el encaje de la judicatura y de los jueces. Exactamente igual, exactamente igual. Por lo tanto, yo creo que es otro foro. Encantado de discutir contigo luego y lo hablamos. Y si la Fiscalía es lo que tú crees que es, o la Fiscalía puede ser otra cosa. Hola, muy buenas tardes. Soy Pilar Fernández. Y sí que me gustaría decir una cosa que me entristece muchísimo. La intervención anterior de escuchar a una educadora social, creo entender, de un centro de menores. Vale. Que se considera una carcelera. Es decir, me entristece muy mucho porque existe legislación en este país más que suficiente, garantista y que además ha de respetar muy mucho los derechos de los niños para que a sí misma se considere una carcelera. No puede ser así. Hoy en día los centros de menores no pueden ser cárceles. Y si ella misma se considera eso, debería de denunciarlo. Porque tenemos mecanismos más que suficientes, inspecciones, regulaciones, que han de impedir eso. Eso sí que es una vulneración de derechos humanos y no se puede permitir eso. Muchas gracias. Bueno, yo, si no va a haber más intervenciones... Ah, vale. No, iba a centrar un poco el debate desde mi punto de vista. Vamos a ver. El tema que se ha tratado, yo creo que hablar sobre derechos humanos y migraciones, y en concreto sobre migración forzosa, en estos momentos lleva necesariamente a que se hable de la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque la guerra de Ucrania ha supuesto que se haya superado la cifra
de 100 millones de personas en el mundo, es decir, más del 1% de la humanidad, que están desplazándose forzosamente. Yo creo que esto es muy importante y por eso es necesario. La legislación que se ha aplicado en el caso de Ucrania es una directiva de protección temporal que es del año 2001, que se ha desarrollado en los países de la Unión Europea y que no se había utilizado hasta ahora, hasta la guerra de Ucrania. Entonces, lo importante de esto es que ese derecho al refugio, Convención de Ginebra del 51, Protocolo de Nueva York del año 67, ese derecho al refugio, ese derecho de asilo, lo criticable es que no se haya hecho hasta ahora. Pero el argumento que debemos de dar, desde mi punto de vista, es, yo creo que es muy correcto, que se haga en el caso de los ucranianos. ¿Qué es lo grave? Que no se ha hecho en el caso de los sirios, los afganos y todas las guerras que hay en África. Yo creo que eso es lo importante. Pero la respuesta, de alguna forma, que debemos de dar de estos foros es sí a lo que ha sucedido, pero hay que hacerlo también colombianos, venezolanos, sirios, afganos. Esta ha sido la respuesta que ha sido la antítesis de lo que se hizo con la crisis de los refugiados del 2015, el vergonzoso tratado de la Unión Europea con Turquía, en el que se rompió ese derecho de asilo, se rompió esa posibilidad de refugio de todas las masas de personas que huían de la guerra en ese momento, en el 2015. Entonces, yo creo que una cosa que debemos de hacer es intentar utilizar lo que es una legislación internacional muy potente, que se ha conseguido en el caso de Ucrania. Hay que trasladarlo a todos los refugiados. Lo explicaba muy bien Javier de Lucas, que ha estado en estas jornadas varias veces, cuando decía: el refugio no puede estar vinculado a una nacionalidad. Pero lo que no, digamos, desde mi punto de vista, es solo una parte de la visión, es que se ha aplicado con los ucranianos. Sí, porque hay que aplicarlo con los ucranianos, pero lo que hay que reclamar es esa protección específica para el resto de los refugiados, no hacer lo que se hizo con la crisis de los refugiados del 2015, que fue terrible, o lo que se hizo con la directiva de retorno en el 2008, que permitió la vuelta de los niños menores incluso a países de tránsito, con lo que no tenían nada que ver. Y lo que se está haciendo ahora también por parte del Reino Unido. En el año 2000 Grecia suspende el derecho de asilo, un derecho que es universal, que es de todas las personas, y ahora Gran Bretaña, que está suspendiendo el derecho de asilo a las personas que llegan en patera a través de Francia y que les mandan a pedir el derecho de asilo a Ruanda, que esa es la pretensión. Entonces, esto es gravísimo, pero yo creo que en estos debates lo que hay que lanzar es una idea positiva. Claro que está bien lo que se ha hecho en Ucrania, lo que hay que hacerlo es con todos, porque esto surge precisamente porque Europa queda destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso en el año 51 se hace la Convención de Ginebra, que era restringida para Europa y acontecimientos anteriores al 1951. El Protocolo de Nueva York lo rompe esto, lo hace un derecho universal y lo extiende a todas las partes del mundo. Entonces, yo creo que en esos parámetros son los que nos tenemos que desenvolver y aceptar, porque a mí es lo que me parece más importante. Es decir, dar un mensaje positivo de que el asilo es universal, de que todo el mundo tiene derecho a huir. Y otra cuestión que hemos trabajado... Perdona, que termine. Otra cuestión que hemos trabajado mucho en estas jornadas es esa línea que diferencia al refugiado que huye de la guerra, del que huye de la destrucción del hábitat, del que huye simplemente para tener una vida digna, que yo creo que eso es muy importante y sobre esto hemos reflexionado. En época de migraciones masivas, en las que las migraciones de todo tipo utilizan las mismas rutas migratorias, recurren a veces a las mismas mafias, se encuentran con las fronteras igual,
¿Cómo en esta época vamos a distinguir eso? Eso es un concepto tradicional de fronteras. Ahora tenemos que hablar de otra cosa. Y para eso, bueno, un minuto de publicidad, para eso vamos a hablar de una Constitución Mundial, que yo también te quiero preguntar a ti, ¿qué te parece esa idea que estamos lanzando desde estos ámbitos jurídicos, ¿no? Bueno, creo que la pretensión de todos los instrumentos de Naciones Unidas iban por ahí, ¿no? Realmente esa es un desideratum. Todo lo que diga Ferrajoli también me parece bien, por supuesto, pero creo que es un trabajo que si nos dejáis participar estaremos encantados de poder ayudar, desde luego. Muy bien. ¿Había otra intervención? Sí, yo una pregunta, porque se ha mencionado, ¿no?, la trata de seres humanos. No, se ha comentado la vinculación íntima, ¿no?, entre la trata de seres humanos y la migración forzosa, poniendo efectivamente ese ejemplo último que hemos tenido con las mujeres que venían de Ucrania, no solo ucranianas, pero sí las que venían de Ucrania. Y la pregunta es si ahora que se está, ¿no?, trabajando sobre una ley integral contra la trata de seres humanos y viendo, ¿no?, que después de tantos años o desde la directiva hasta ahora de trabajo contra la trata de seres humanos, tenemos un reto, yo creo, en el Estado español, que es el mirar y ver la trata interna. Entonces, si desde la Fiscalía General del Estado actualmente la lucha contra la trata está residenciada en la Fiscalía de Extranjería, si, consideráis la posibilidad de una fiscalía especializada en trata o una fiscalía de derechos humanos. O sea, evitar el enfoque trafiquista de la trata, ¿no?, que tenga que ver solo con el cruce al estar actualmente vinculado, y pues ese planteamiento un poquito más amplio. Y luego otra pregunta que tiene que ver efectivamente con el tema que has planteado de los niños, ¿no?, la atención a los niños ucranianos como paradigma de atención. Y es que los niños ucranianos que están en España están bajo una directiva, la de protección temporal, que no garantiza el no retorno, ¿no? ¿Qué va a ocurrir si Ucrania reclama a esos niños precisamente para ser incorporados a filas? Es decir, porque esta directiva no contempla el no retorno, como sí que lo hace con la protección de la Convención de Ginebra, ¿no?, y las directivas de protección de personas refugiadas. Entonces, saber, porque sí que había un memorándum del gobierno ucraniano, ¿no?, que se firmaba con los distintos estados de acogida a ese respecto, ¿no? Pues a mí esa parte me preocupa, porque estos niños no están accediendo a la protección internacional. Y planteando esas dos cuestiones. Gracias, Patuca. Interesantísima la segunda cuestión. Sobre la primera, bien sabes que hay un anteproyecto de ley de trata que llegará a Consejo de Ministros en segunda vuelta, no sé si ha llegado ya, y plantea la existencia de una fiscalía especializada en trata. Podemos parcelar o no parcelar. La Fiscalía Española ahora se llama de Trata y Extranjería, no de Extranjería. Le hemos cambiado el nombre precisamente para cubrir todo el fenómeno de la trata, sea trata que tenga que ver con migración o trata interna. También es verdad que esa ley o ese anteproyecto de ley contradice un poquito también la ley, la 1022, en cuanto a la creación de una Fiscalía de Sala de Violencia Sexual. Habrá que acomodarlo para que seamos eficaces, que es de lo que se trata. Yo creo que el nombre da lo mismo, lo importante es que se trabaje en el tema de trata externa de inmigración o el tema de trata interna, tan importantísimos, son redes tan importantes unas como las otras. Lo que pasa es que se alimentan prácticamente siempre de lo mismo, ¿no?, de las situaciones de necesidad y la vulnerabilidad. Siempre es un fenómeno muy parecido. En cuanto a los niños, mientras los niños cumplan 18 años, están bajo la tutela de las personas que son sus acogedores o sus tutores, y las decisiones que muchas veces no se conocen por parte de quien toma la decisión de volver. Es decir, si el tutor o el padre vuelve con el hijo de 16 o 17 años a Ucrania y es llamado a filas, eso es algo incontrolable por parte de las autoridades españolas. Sencillamente no se puede controlar. Te dicen que me voy con mi hijo y me vuelvo a mi país. Eso es imposible de controlar. Los que estén bajo el acogimiento de instituciones españolas, evidentemente lo que garantiza la entidad de protección es que no se devuelve a un entorno hostil ni a un entorno peligroso. Pero estamos hablando de menores de 18 años. En cuanto cumplan 18 años, esa garantía, son mayores de edad y podrán o quedarse o marcharse o elegir su propio destino.
ese es el panorama que tenemos. Bueno, pues muchas gracias, Álvaro, por haber venido hasta Motril. Agradecemos a todos vuestra asistencia y os adelanto, ya que mañana empezamos a las 10 de la mañana y bueno, empezará Patuca y Denia sobre esas fronteras en las que se enredan y se mueren los derechos humanos aquí y en América Latina, para contrastar un poco esas dos formas de frontera que al final fronteras son. Bueno, gracias y hasta mañana. Nos vemos a las 10. Gracias.